Bueno, hola, hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos y todas? Bueno, espero que estén bien para arrancar este momento de arte que vamos a tener, súper apasionado, porque siempre nos juntamos quienes estamos apasionados por el arte. Y bueno, voy a empezar a compartir pantalla para contarles un poco sobre mí, especialmente porque hay un montón de gente nueva que se está sumando. Los que ya conocen van a tener que aguantar esta introducción y después contarle un poco de la dinámica de cómo hacemos. Por lo general en nuestros encuentros nosotros lo que hacemos es tratar de que ustedes mantengan los micrófonos cerrados porque vamos a hacer muchos y va a ser un lío si no, si se escucha lo de todos y todas. Y por lo general lo que hacemos es al final, cuando estamos terminando, abrimos micrófono, la cámara la pueden tener prendida, apagada, eso como ustedes quieran, pero al final abrimos micrófono y ahí es cuando charlamos un rato, ahí es donde dicen sus preguntas, sus inquietudes. Igualmente el chat está siempre activo, que es la idea. Como no pueden tener el micrófono prendido, que puedan ir preguntando a través del chat. ¿Sí? Si yo puedo voy leyendo y si no al final, ¿sí? Volvemos sobre esas preguntas. Bueno, mientras que me voy presentando, no sé si quieren decir, no sé si son todos de Argentina, de Buenos Aires, si quieren decir de dónde nos están viendo y escuchando, y mientras voy a compartir pantalla. Y arrancamos, porque después, bueno, tenemos que se hace intenso y largo, porque bueno, cuando empezamos a hablar de arte no nos podemos detener, así que bueno, vamos a arrancar de una vez. Muy bien, hola Alfonsina, bueno, están todos, Laura. Bueno, bien, mientras voy contando, mientras que ustedes también se van conociendo, que se van saludando y van diciendo de dónde son, un poco sobre mí, especialmente quienes no me conocen, ¿sí? Mi nombre es Silvina Vinci, muchos me conocen como Luli, que es como realmente me dicen cariñosamente un montón, así que pueden decirme Luli si quieren. Y soy licenciada en Historia. Luego me especialicé en historia del arte, que era realmente lo que me apasionaba y lo que me encantaba, pero cuando fui en búsqueda de la carrera de historia del arte hace muchos años atrás, cuando yo era joven, no existía la carrera de historia del arte, así que estudié la licenciatura en historia y lo que vino fue genial porque lo que me dio es una base y una amplitud para conocer la historia de todas las regiones del mundo y todos los periodos, y eso me sirvió luego como base para poder especializarme en historia del arte. Bueno, ahí les puse que soy mamá de dos hijas hermosas y bellísimas, apasionadas y que bancan todo esto que es mamá, mamá aferrada al arte, y mi marido también. Y bueno, hace muchos años que doy clases, empecé en los colegios, hace más de 20 años, en todos los niveles, en primario, en secundario, por parte me gusta mucho, y luego me especialicé ya hace muchos años en dar clases, me gusta mucho adultos, así que en la universidad, ¿sí? Que es donde también me siento muy cómoda y puedo expresar la materia de historia del arte, porque en muchos colegios no está la materia como historia del arte. Y bueno, y hace algunos años, justo después de la pandemia y durante la pandemia, activamos el Instagram y empezamos a hacer vivos. Muchos se acordarán y se acuerdan de esos vivos de los sábados a las 6 de la tarde, ¿no? Que nos juntábamos, y los pueden ver porque están en el canal de YouTube y los pueden ver las veces que quieran, o en el Instagram, vivos de una hora. A veces nos extendíamos 2 horas de vivo durante el encierro y la pandemia, y fue genial y fue hermoso porque todos conectamos y conectamos con el mundo del arte, y ahí arrancamos. Y bueno, después despegamos y estuvimos, bueno, en las redes, en radio, en TV, y bueno, y empezamos luego de la pandemia con los cursos online, porque servían para poder activarse desde cualquier lugar del país o del mundo, y es lo que estamos haciendo siempre, ¿no? Estos cursos de historia del arte, y al mismo tiempo, bueno, para quienes están en Buenos Aires, nosotros realizamos varias veces al año visitas a museos. Entonces eso lo activamos en las redes, avisamos con tiempo y realizamos distintas visitas al Museo Malva, al Museo Nacional de Bellas Artes, bueno, a distintos museos. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a quienes después se quieren sumar a estas visitas a los museos. Bueno, luego de mi presentación voy a ir a pasar las noticias parroquiales y voy a contar los próximos cursos, ¿sí? Vamos a activar 2 cursos que van a ser en abril.
Uno va a ser los sábados y otro va a ser día de semana, ¿sí? Este es el primero, que es los sábados a las 10 de la mañana. Yo sé que los voy a hacer levantar temprano, pero la idea es que, bueno, estén ahí preparados con el mate, el té, el café, las croissants, porque vamos a estar en París, así que activan las croissants. Y vamos a recorrer porque este año se cumplen los 150 años del impresionismo. Por eso nos encontrábamos hoy en este encuentro. Pero en este encuentro no vamos a poder hablar de todo el impresionismo, así que este curso es un poco para ahondar en todos los artistas que estuvieron dentro del grupo impresionista y al mismo tiempo también las mujeres impresionistas, que fueron pintoras durante el siglo XIX en el grupo del impresionismo. Bueno, y los miércoles a las 13 horas, va a decir, el horario es para que se tomen un break, para que mientras que están almorzando, los que ya me conocen ya saben que pueden, mientras que están comiendo pueden escucharme tranquilamente y mirarme. Es más, después me mandan fotos algunos con el televisor activado mirando el curso y comiendo. De 13 a 14 va a ser una hora y vamos a hablar, ¿sí?, sobre la historia de la moda a través del arte, pero esto es la parte segunda. El año pasado hicimos la parte primera. Quienes quieran también acceder a esa historia de la moda a través del arte 1, que fue la primera parte, que estuvo genial. No sé si algunos de los que están acá estuvieron en ese curso. Fue bellísimo. Pueden también adquirir ese curso primero, y este va a ser segundo, y vamos a centrarnos en siglo XX, ¿sí? Va a estar muy copado este curso, porque vamos a hablar desde Segunda Guerra, década del 20, periodo entre guerras, todo lo que es la moda surrealista. Vamos a hablar sobre la década del 60, así que bueno, los espero para que se activen a estos dos cursos y puedan participar. Bueno, esperen que cerro acá, ahí está, bueno, no veía. Bien, y solo por hoy, para los que están acá ahora, ¿sí?, van a quedar en 15.000 pesos cada curso. Así que si quieren ahora o hoy, en el transcurso del día, ser parte del curso, me mandan mensaje, se activan a través de Arte Connect, me mandan mail, ahí les dejo mi celu por si me quieren mandar mensaje, me dicen, quiero el curso de impresionismo, o quiero el curso de moda, o quiero los dos cursos, y solo por hoy, 2 por 1, si invitan a alguien más, que sea, especialmente si es mujer, porque este es el festejo, solo el 2 por 1 es por mujeres. Para el 2 por 1 se invitan a alguien más para que participe y sea parte de este curso de impresionismo o historia de la moda. Recuerden que los cursos son en vivo o los pueden ver en diferido, es decir, yo no puedo en ese horario, me perdí justo esa clase. Nosotros siempre enviamos la grabación luego de terminada la clase y pueden acceder tranquilamente, ¿sí?, cuando ustedes quieren y las veces que quieran, a ver el video de la clase, ¿sí? Hasta me pueden hacer las consultas luego. Les aviso que estén atentos a YouTube. Yo voy subiendo a YouTube todo lo que es vivos, todo lo que vamos haciendo. Pueden encontrar los vivos que hicimos durante la pandemia. Nada, súmense a YouTube porque aparte va a haber cosas nuevas. Vamos a activar también lo que es podcast. Yo ya estuve grabando algunos podcasts que fue más que nada de invitada. Bueno, estuve con Marcela Feudale, que grabamos. Si los pueden buscar, estos podcasts son geniales. Hablamos sobre muralismo, hablamos sobre el Louvre en medio de la Segunda Guerra, hablamos del Guernica, así que búsquenlos y vamos a realizar nuevos podcasts, que es algo nuestro propio de Arte Connect para este año. Y estoy ahora, mañana o el lunes, Didi Rifus va a publicar un nuevo podcast que me invitó para hablar de inteligencia artificial en el arte. Bellísimo, bellísima entrevista. Así que también les aviso, y va a estar en Spotify o distintas plataformas, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. 150 años del impresionismo, y después les voy a contar por qué Francia va a festejar también estos 50 años del impresionismo. El mundo impresionista fue muy importante, el arte impresionista, tanto para los franceses como se expande luego fuera de Francia, y van también a festejar estos 150 años del impresionismo, así que les voy a contar para que tengan algunos datos. Si alguno viaja a Francia en estos meses, puede visitar algunas de estas muestras que se van a hacer en homenaje a estos 150 años del impresionismo. Bueno, vamos a arrancar. Ahora sí. Ahora la idea es que agarren las valijas. Ya bajamos del avión, ya estamos en el avión, ya estamos ahí en París, pero nos trasladamos al París del siglo XIX. Yo quiero que un poco, la imagen es un poco para que ustedes
se imaginen, piensen en esa París del siglo XIX, porque cuando uno comprende el contexto, qué era lo que estaba pasando en la ciudad de París, entiende el por qué un grupo de artistas jóvenes, algunos no tanto, deciden romper con la academia y romper con lo que estaba establecido oficialmente en el mundo del arte y generar un arte totalmente revolucionario y nuevo para ese momento. Entonces, nos vamos a ya adentrar en este siglo XIX francés. Como toda historiadora, no puedo evitar las líneas de tiempo, que yo siempre las recomiendo, y como le digo a los estudiantes y a las estudiantes, no olviden la línea de tiempo. Es como el mapa, ¿vieron? Mapa y línea de tiempo tienen que estar juntos cuando uno estudia o quiere saber algo sobre un periodo. Así que les pongo línea de tiempo para que lo piensen o para que vayan analizando qué pasaba en ese siglo XIX, en esa Francia, ¿sí?, que va a acompañar y va a ser el contexto de este grupo impresionista. Primero pensemos en que Francia tiene la Revolución Francesa en 1789, lo que va a llevar a que gran parte de la primera mitad del siglo XIX sea un momento de revoluciones, de convulsiones, es decir, no va a ser una París tranquila, ¿sí? Cada tanta cantidad de años se producen distintas revoluciones, la revolución del 30, la revolución del 48, hasta que en el año 52 asume Napoleón III, que es el sobrino de Napoleón Bonaparte, Luis Napoleón, va a asumir primero como presidente y al año va a convertirse en emperador. Durante el gobierno del imperio, ¿sí?, de Napoleón es donde va a surgir y a crecer este impresionismo, luego va a tener, previamente se produce lo que es la guerra franco-prusiana, la Comuna de París, pero especialmente durante todo el periodo imperial, ¿sí?, de gobierno del sobrino de Napoleón Bonaparte, de Luis Napoleón III, es donde se produce, ¿sí?, el desarrollo del arte impresionista. ¿Por qué va esto? ¿Por qué lo digo? ¿Sí? Viene porque, que es el periodo que muchos conocemos como la Belle Époque, ¿no? El contexto Belle Époque es el que acompaña al arte impresionista. ¿Por qué digo esto? Porque Luis Napoleón decide hacer un montón de cambios estructurales, no solo de gobierno, sino específicamente de la ciudad de París. Y esto es lo que un poco tambalea, ¿sí?, y no convence a los artistas impresionistas, que vieron que preferían lo que era la París antigua, ¿no?, o la París anterior. ¿Cómo era esa París? ¿Sí? Hasta que llega y se empiezan a producir los cambios que va a generar Luis Napoleón. Era una París medieval, ¿sí?, lo que todos dicen. Las calles angostas, pequeñas, bastante sucio, ¿no? Era ese París. Acá les dejo algunas imágenes para que los que ya estuvieron recuerden y quieran volver, y los que no fueron deseen y vayan a ver, ¿no?, Sacré-Cœur, Montmartre. Esa París era una París medieval y Luis Napoleón decide generar cambios. Y el único, podríamos decir, sector de la ciudad que todavía no va a generar cambios estructurales de urbanos va a ser el barrio de Montmartre, el cual ni siquiera era un distrito de París. Recuerden que Montmartre es el último distrito que se termina incluyendo en lo que es la ciudad de París. Es decir, Montmartre era zona rural, estaba en el límite. Era ese sector donde vivía, aparte casi de forma rural, pero también estaba inmersa en algo de lo urbano. En este barrio que todavía trata de aferrarse a algo de lo que es esa antigua París, y no en la París que se estaba convirtiendo, y es la París que conocemos nosotros actualmente, en donde están los molinos, porque era un sector rural, era un sector de campo, ¿sí? Por eso los moulins, ¿no? Era esto, era parte de los molinos que estaban en este sector. Deciden los artistas del impresionismo instalarse en este barrio, ¿sí?, que se convierte en un barrio bohemio, ¿no? Era un barrio de gente relativamente humilde, ¿sí?, rural, y estos artistas deciden desprenderse un poco de lo que es la mayoría pertenecían a la clase burguesa y a la ciudad de París, alejarse un poco y instalarse en este lugar que era un poco más tranquilo para pintar. Acá les dejo, y después cuando los que se sumen a la clase de impresionismo vamos a hablar de este Van Gogh impresionista, el Moulin de la Galette, ¿no? Cuando Van Gogh se instala en 1886 a vivir en París,
lo que hace, esto es lo que veía enfrente de su casa, él se instala en el departamento de Theo, de su hermano, y cuando salía veía el Moulin de la Galette, era esto lo que veía, ¿sí? Este bellísimo cuadro y pintura de Van Gogh que tenemos en nuestro Museo Nacional de Bellas Artes, que si no lo vieron vayan a verlo, y es increíble porque es un cuadro impresionista, ¿no? Es el impacto de la influencia que tiene Van Gogh del impresionismo, que vamos a ahondar y a charlar cuando los que se sumen al curso de impresionismo de abril. ¿Qué pasa con los cafés? Los impresionistas comienzan con este ritual que es el de juntarse en los cafés, algo que ya parece muy común y que luego en la década del 20, en el siglo XX, estalla en París, que es el de sentarse en las veredas y pasar horas ahí sentados en París mirando a la gente pasar. Algunos de estos cafés en donde se reúnen los impresionistas están en Montmartre, como el Café de la Bonne Franquette, que muchos si han viajado lo habrán visto, aparte es muy pintoresco. En este café se reunían los artistas del impresionismo, como también en el Café Gerbois, que era un café que ya estaba en Clichy, ¿no? En la avenida Clichy, que ya es un poco más en la ciudad, adentrado. En este es en el que más se reunían. ¿Y para qué se reunían? Esto es lo interesante, es lo que no vemos que sucedía antes y empieza a suceder. Se reúnen los artistas, se juntan, ponen un día a la semana, ¿sí? En el cual se van a juntar, y a veces espontáneamente, en donde se habla de todo, ¿sí? Hablan de política, hablan de sociedad y hablan de arte. Y acá está lo distinto, había que hablar de arte. ¿Por qué? Porque ellos están pensando un arte distinto. Hasta el momento no había sucedido, porque la mayoría de los artistas iban a la academia, después participaban del salón oficial, había como muy estructurado lo que iba a suceder. Los artistas impresionistas son estos revolucionarios que empiezan a juntarse en los cafés y a pensar, no quiero pintar como me enseñan en la academia, no quiero ser parte del salón oficial que lo único que hace es rechazar nuestras obras y no acepta cómo nosotros pintamos, quiero mayor libertad. Así que en estos cafés que circulaba también el alcohol, no solo el café, eran conversaciones muy acaloradas, ¿sí? Hasta se han peleado. Manet ha llegado a ir a duelo con algunos de los que estaban en el café, es decir, eran muy apasionadas estas charlas porque se hablaba de política, se hablaba de sociedad, y acá está lo que estamos viendo, es un grupo de artistas que se reúne, que tratan de armar una sociedad y de pintar de una forma muy parecida, concuerdan en la mayor parte ideológicamente, y esto los lleva a una especie de sociedad o comunidad a ellos. Bueno, acá les puse imágenes de lo que es el barrio latino, porque si los que fueron a París, o los que van a ir, o los que alguna vez van a ir, cuando uno se adentra en el barrio latino, en París, es un poco trasladarte en el tiempo, y así era la París previa a las reformas que realiza Luis Napoleón. Lo único que quedó es ese barrio latino que está lleno de librerías, que está cerca de la Sorbonne y que es tan bello porque es como si estuvieras en el mundo medieval, ¿no? Porque estás con esas callecitas pequeñas. Así era, ¿no? La París, hasta que Luis Napoleón contrata a Haussmann, que es un urbanista, y le pide que cambie y que modernice a la ciudad de París. Esto es segunda mitad del siglo XIX. París está sufriendo lo que es la segunda revolución industrial. ¿Qué quiere decir la segunda revolución industrial? Bueno, la llegada de la luz eléctrica, el automóvil, se extiende el ferrocarril por todo París, por toda Francia, y conecta con otros países. Esta idea de que un día te subías en el tren en París y a las horas estabas en Holanda. Entonces eso es revolucionario para estas personas del siglo XIX. Así que Haussmann va a ser el encargado de un poco crearnos la París que nosotros conocemos hoy en día. Cuando uno viaja a París y que le gusta esto de que todas las casas son muy parecidas, o las fachadas son muy parecidas y cuidadas, el estilo Haussmann como se conoce, estas bulevares o avenidas que todos terminan o confluyen en un punto, como sería el Arco del Triunfo, ¿no? Se buscan distintos puntos de la ciudad para que terminen. Piensen ustedes que estos cambios generan el rechazo de muchos, especialmente porque para hacer esas construcciones al estilo Haussmann se movilizó a personas, se las sacó de sus casas, se destruyó todo y se volvió a construir. A los que eran más humildes se los llevó a los sectores de las afueras de París, a otros se los indemnizó y se les dio un lugar donde poder vivir. Y los artistas impresionistas están ahí como, no están tan convencidos, ¿no? De todos estos cambios, ¿sí?
pero ellos son parte de la clase burguesa, que es esta nueva clase social que abunda en París, así que lo van a vivir también estos cambios, y por eso se traslada a Montmartre, que se mantiene un poco más a la antigua, podríamos decir. Bueno, acá les puse una foto. Acá tiene una foto de Napoleón y su mujer. ¿Por qué foto? Porque esto fue parte de lo que revolucionó a los artistas impresionistas. No solo la luz eléctrica, no solo los cambios que estaban viendo en la ciudad, la llegada del automóvil, sino también la llegada de la fotografía, que les generaba esta admiración y un poco de resquemor por miedo a que reemplazara en cierta forma la pintura, ¿sí? El miedo de que la fotografía va a reemplazar a la pintura. El daguerrotipo primero, luego ya, ¿no? Kodak desarrolla la fotografía más de avanzada, y comienza esta idea de captar momentos e instantáneas. ¿Qué logra la fotografía? Captar un instante de un momento que vos estás viviendo y queda para siempre, ¿sí? El arte, la pintura, no podía hacer eso, porque vos adentro de un estudio, una pintura de un paisaje o un retrato, estabas meses quizás pintándolo, meses, días pintando eso. Por lo tanto, no era un instante, no era un momento. Esto va a empezar a hacer ruido en la cabeza de los impresionistas, y por eso es la idea de ellos de captar, ¿sí? Y luego de ellas, que se van a sumar a este grupo impresionista, de captar momentos, instantáneas, ¿sí? Y la rapidez de la pintura. Lo que les va a permitir hacer esto, esta rapidez de la pintura, el poder captar un momento, especialmente los paisajes, cómo un paisaje se ve en determinado momento, va a ser un adelanto tecnológico, podríamos decir, o un adelanto en la vida, que va a ser la llegada de la tapa rosca, ¿sí? La tapa rosca va a permitir el poder colocar en pomos la pintura y que se pueda trasladar. El artista no pintaba antes de mediados del siglo XIX al aire libre porque no podía trasladar las pinturas, porque nosotros conocemos y sabemos y nos lo imaginamos todo el tiempo cuando nos cuentan la cocina del artista. ¿Qué es la cocina del artista? Aparte es bellísimo, y si no, miren la película La joven de la perla, que es esa película sobre el gran cuadro de Vermeer, donde se ve la cocina del artista. El artista tenía casi como una cocina pegado a su estudio, donde había que machacar, mezclar, había que cocinarlos, esos colores. Entonces no los podían trasladar. La llegada del pomo, la llegada de la tapa rosca, va a permitir el traslado del color, al mismo tiempo el atril plegable. Entonces, Winsor and Newton, que hasta hoy existen, los grandes creadores de esto, amigos de Turner en Inglaterra, van a ser los que van a permitir esto. Que Renoir pueda pintar a Monet pintando al aire libre. Esto sucede al mismo tiempo. Monet está pintando su paisaje y Renoir decide pintarlo a Monet pintando. Y esto, gracias Renoir, gracias, nos permite ver cómo pintaban. Esto es algo totalmente nuevo. Y el barrio de Montmartre se los permite. Es una zona tranquila, con sus viñedos, sus molinos, una zona casi rural, en donde está lleno de flores, donde hay mucha vegetación, y eso ya la París de Haussmann o la París renovada no tiene tanto de esto. Son más avenidas, más es una ciudad, ¿sí? Y la gran ciudad luz, por eso, y estaba toda iluminada con tendido eléctrico, hace Haussmann, que adelanta, siendo la primera ciudad que tiene tendido eléctrico en todos los espacios públicos. Por lo tanto, van a pintar con su atril y al aire libre. Este es el salón oficial, un poco para que vean en qué consistía lo que ellos se oponen, que es este salón oficial donde hay un jurado, donde decide quiénes son los mejores artistas o las mejores obras todos los años, y que estos artistas del impresionismo van a ser rechazados todo el tiempo. Yo les coloco esta imagen, y los que ya me conocen saben que aparte es una imagen muy bella, esta pintura de Alexandre Cabanet, que fue uno de los mejores del salón oficial, ganó premio tras premio, casi todos los años se lo llevaba Cabanet. El nacimiento de Venus es el cuadro que gana en 1863. Y si ustedes observan, es para que ustedes entiendan por qué la obra impresionista es revolucionaria, es distinta. Porque el público,
la academia, esto es lo que te enseñaban en la academia a pintar, el jurado estaba acostumbrado a ver esto, estas imágenes idílicas de cuerpos no reales, especialmente de mujeres desnudas, siempre en torno a temas mitológicos o religiosos. Estos temas mitológicos se habían puesto muy de moda en el siglo XIX. Esto es lo que se llama la pintura academicista francesa, esta pintura que amaba la clase burguesa comprar estos cuadros bien grandes de Alexandre Cabanel, Le Lefebvre, en donde se veían, ¿no?, estos cuerpos idílicos, estas escenas mitológicas, ¿no?, donde vos tenías que tener algún estudio superior para poder entender estas obras. ¿Quién es Venus? ¿Por qué nace así entre las olas? Vos tenías que conocer el mito, era academicista, ¿no? Entonces, esto es lo que están acostumbrados a visualizar. Por eso impacta tan fuerte la obra impresionista, porque a veces nos cuesta colocarnos en el ojo del momento y pensar eso, ¿no? ¿Por qué es tan revolucionario? ¿Por qué? Si en realidad yo lo veo y no me parece que esté mal, ¿no? A veces uno mira las obras de Monet, de Manet, y dice, pues está bien. Bueno, era porque esto es lo que se veía en el salón oficial y en el público, ¿no? Veía esto. Esta obra de Manet, que la vamos a extender en el curso que realicemos de impresionismo, se las coloqué porque si ustedes miran la fecha es de 1863. El año que gana esta obra en el salón oficial, Manet fue con su obra y la quiso presentar en el salón oficial y se la rechazan. Luego va a ganar la obra de Cabanel. Este rechazo a esta obra de Manet, que es para profundizar, y lo vamos a hacer más adelante en el curso, es una obra que genera rechazo por la gran escena real que tiene, que gran parte de la burguesía no quería que se supiera esta escena real, y por eso el jurado se la rechaza, ¿no? Con el justificativo de que no es un tema mitológico, entonces no puede haber desnudos. La academia solo permitía desnudos si eran mitológicos o religiosos. Fuera de eso no estaba permitido, excepto que vos pidieras un encargo privado a un artista de un retrato, ¿no? Como el nacimiento de Venus, el nacimiento, el origen del mundo de Courbet, ¿no? Desnudo impactante. Bueno, ese desnudo era privado, fue pagado por una persona para que la realice Courbet, eso sí se podía, pero vos no podías presentarlo en el salón oficial, otros tipos de desnudos. Entonces se la rechazan a Manet, pero detrás del rechazo hay algo político, hay algo social. Manet se va con esta obra muy enojado, porque aparte se la repudian, se la escupen, el público indignado, amoral totalmente, y Manet decide que por qué no, desde ese momento, empezar a pensar, ¿por qué tenemos que ir al salón oficial? ¿Por qué no pensamos algo paralelo, donde no haya ningún jurado, donde el que quiere va y presenta su obra? Y así nace el Salón de los Independientes. Si ustedes piensan, ese salón que empieza a fundar Manet y sus amigos, Degas, Monet, que empiezan a juntarse y a pensar en esto, ese salón es importantísimo para la historia del arte. Porque sin ese salón no hubiéramos conocido la obra de Matisse, no hubiéramos conocido la obra de Picasso, no hubiéramos conocido a los artistas de la vanguardia. Porque ¿se imaginan una obra de Picasso en ese salón oficial? ¿En esa academia? No. Entonces, ¿dónde presentó las obras Matisse? ¿Dónde las mostró Picasso? En este salón que fue fundado por estos primeros artistas que quieren correrse y salirse de ese salón oficial. Y acá viene el festejo de los 150 años del impresionismo. Si ustedes miran, este es un retrato de Manet que realiza Nadar. Nadar era el fotógrafo amigo del grupo, ¿sí? Que muchos iban a su estudio, se quedaban ahí, y aparte manejaba la fotografía, ¿no? Súper interesante. Cuando deciden, empiezan a pensar con el tiempo, se funda el Salón de los Independientes, comienzan a juntarse estos artistas, Degas, Benoit, Monet, empiezan a juntarse, empiezan a pensar, bueno, realicemos una exposición donde mostremos nuestra obra. La obra de ellos tenía una característica muy similar, que los va a llevar a llamarse Grupo Impresionista, y deciden la primera exposición de todos sus cuadros en el año 1874 en el estudio del fotógrafo Nadar. Es decir,
el lugar donde se realiza la exposición, que va a ser 2 pisos que van a utilizar, es el estudio de fotografía de Nadar. Ahí ya tenemos algo muy vanguardista, ¿no? La primera vez que se exponía en un estudio de fotografía, donde había contacto también con la fotografía, en un espacio distinto al salón oficial, donde gran parte del público decía, ¿qué hacemos? ¿Vamos o no vamos a verlo? Y bueno, iban al salón oficial, recorrían y después iban a la exposición de los impresionistas. Desde ese año 1874, ¿sí?, no se van a detener de hacer todos los años un encuentro de exposición impresionista. Van cambiando de lugar, no siempre fue el estudio de Nadar, luego fueron rotando. Esta imagen, esta fotografía que hay acá, es porque el Museo d'Orsay en París va a festejar estos 150 años del impresionismo, y qué mejor lugar, que tiene gran parte de las obras impresionistas. Y lo que hizo fue una recreación de esa primera exposición, cómo estaban expuestas las obras, qué obras eran las que estaban expuestas. Entonces vos vas a poder ir, que desde el 26 de marzo inaugura, vas a poder ir a la exposición en el Museo d'Orsay y vas a poder visitar o ver cómo fue esa primera exposición impresionista, cuáles fueron las obras que se seleccionaron y demás. Bueno, acá les puse el grupo de hombres impresionistas, los más fuertes, ¿no? Renoir, Degas, Manet, Monet. Ay, me apareció 2 veces Degas. Bueno, era Monet. Este es Monet. Este es Monet. Apareció otra vez Degas. Este es Monet. Renoir, Monet, Manet y Degas. Estos son el grupo de hombres impresionistas que ya hacía años que se venían juntando en los cafés, venían charlando y deciden realizar la primera exposición en 1874. Y acá hay algo súper interesante, ¿sí?, que es de dónde viene el nombre impresionista, que es de esta primera obra de Monet, que se llama Impresión Sol Naciente, que es una de las obras expuestas en esta exposición de 1874, que espero seguramente de estar expuesta, va a estar en esta sede, ¿no?, que se va a hacer del Museo d'Orsay, de exposición del impresionismo. ¿Por qué impactó esta obra? Que fue la que se lleva el crítico de arte, hace un artículo y termina diciendo, estos son impresionistas, ¿no? Mero impresionismo. Y de ahí viene el grupo, es un nombre despectivo que le colocan al grupo, como impresionistas, ¿no? O mera impresión. ¿Por qué? Porque esta obra, si ustedes piensen y tengan en la cabeza la obra del siglo de Cabanel, del nacimiento de Venus, miren esta obra y vean lo distinto que es. Lo distinto que es. La obra esta, la mayor parte de los espectadores que van se cuestionan y preguntan y dicen, pero ¿esto es un boceto? Porque así bocetaban por lo general los artistas y después iban a realizar, ¿no?, la obra en estudio. ¿Esto es un boceto? Es decir, están presentando los bocetos y después nos van a mostrar cómo está terminada la obra, cómo va a quedar terminada en el estudio. No, esta es la obra terminada, es lo que no lograba comprender el público. Y aparte había que acostumbrar el ojo, ¿sí? Esta obra de Impresión Sol Naciente le llama a la atención, por supuesto, ese sol que está ahí radiante, como el resto de la obra, ¿sí?, con las pinceladas tan sueltas, no logra verse. ¿Por qué realiza esto Monet? Porque en realidad, si lo pensamos, el amanecer o el atardecer es un instante. ¿Cómo pintás el instante del amanecer? Tiene que ser ahí, pintando al aire libre y rápido, pinceladas rápidas, sueltas, porque pasó, ¿vieron? Yo siempre que cuento esto cuando estamos viendo esta obra, digo, ¿vieron cuando uno va, especialmente a la playa, que es el lugar donde todos queremos ir a ver el amanecer? ¿Vieron? Te preparás, algunos ni duermen, te levantás, estás ahí, y luego cuando estás ahí en el amanecer, es un instante. Sube el sol y cambió totalmente. Ese instante de amanecer es único, que es el que logra captar esta bruma, este color, es el que logra captar Monet. Y esta obra es importante porque le termina dando nombre al grupo. ¿Cuáles eran las bases? Captar luz y color era lo más importante. Al aire libre,
ellos consideraban era donde se ven los colores reales. Bajo esta luz artificial que es nueva para ellos, esta luz artificial cambia los colores. En realidad el color real se ve al aire libre y bajo la luz del sol, pero al mismo tiempo, dependiendo cómo da el sol, hay sombras, ¿no? Las sombras y las luces iban variando. Se anula el dibujo porque el artista no puede bocetar previamente. El artista impresionista no boceta, excepto algunos, como Manet y en ocasiones Degas, pero hay anulación total del dibujo porque no tiene tiempo de bocetar, es un instante, es un momento, va a captar eso, ese momento. Entonces la pincelada se suelta, se hace más rápido y no hay posibilidad de hacer la forma como nosotros conocemos, ¿sí? Les puse algunas imágenes hasta que nos adentremos en las mujeres artistas del impresionismo. Me gustan estas obras de Monet porque Monet es el artista del impresionismo, es el que cumple todas las reglas, ¿no? No se sale de esto. Es el que cumple a rajatabla el no usar el negro, usar el blanco en demasía, ¿no? Que el blanco es el que capta mejor la luz, ¿sí? Y me gusta esta obra de estas mujeres porque con esas ropas, esta ropa que todavía tiene Miriñaque, pero después va a aparecer el polizón, que va a reemplazar al Miriñaque y permite el mejor movimiento de la mujer al aire libre, porque comienza la vida al aire libre. Lo vamos a hablar de esta moda cuando veamos en el curso de impresionismo, que hacemos unos minutos para entender los cambios cotidianos que se están dando. Me encanta porque si ustedes miran cómo logra captar la luz solar Monet, esto era increíble, cómo logra captar la luz solar en ese blanco, juega con el vestido de quien sería su mujer, ¿sí? Camille, y logra captar esto. Lo mismo sucede en esta obra. ¿Por qué es tan magistral esta obra de Monet, ¿no? No solo por lo revolucionario de la perspectiva. Si nosotros miramos esta obra, rompe totalmente con las perspectivas que se utilizaban hasta el momento para retratos, ¿sí? Para imágenes de retratos de mujeres. ¿Qué parece? Esta obra de Monet parece una fotografía, parece como si Monet se hubiera tirado al piso y está sacando la foto desde abajo. Vieron que lo que hacen varios y varias para sacar foto, ¿no? Que se tiran al piso para tener una perspectiva, ¿no? Con otro ángulo. Lo está haciendo con la pintura, Monet, ¿sí? Y de una forma increíble, se ve de fondo a su hijo, este matrimonio Monet, que bueno, adentraremos después cuando contaremos, ¿no? Lo que sufrió este matrimonio, especialmente por parte de la familia de Monet, porque era gente de la clase burguesa muy adinerada. Miren el cielo, miren el movimiento de las nubes, cómo él con su pincelada suelta logra esto. Al mismo tiempo, Monet se empeña en poder captar en un mismo paisaje los distintos momentos del día en donde la luz va cambiando. Y él te quiere decir, cuando cambia la luz del sol, cambian los colores, modifica los colores. Entonces lo que hace esto es ir modificando los colores. Por eso hace estas conocidas series, de las cuales hay muchas que realiza Monet. Esta es la más conocida, la Catedral de Rouen de Monet, en donde lo que hizo fue, no sé si sabían, es colocar varios atriles con la misma vista de la catedral, y lo que hacía era pintar cada lienzo dependiendo el horario, ¿sí? Una al amanecer, una a media mañana, al mediodía, ¿no? Al atardecer. Entonces fue cambiando los lienzos, ¿sí? Estos 8 lienzos, iba rotando. Lo increíble es que en esta rapidez, porque el sol sube rápido, el sol se mueve rápido y va cambiando, es un instante, él rompe totalmente con el dibujo y la forma. Es algo muy revolucionario para el momento, porque esto es antiacadémico totalmente, y lo que hace Monet es generar el que el espectador o la espectadora se acostumbre, o acostumbre el ojo, a mirar una obra distinta. ¿Qué pasaba con estas obras? ¿Por qué no le gustaba a la burguesía cuando las iba a ver? Porque las miraban y decían, bueno, esto es un boceto, cuando lo terminan, no, esta es la obra. No la podían ver, no lograban ver lo que estaba pintado, ¿sí? Hasta que se les dice, no,
En realidad no tienen que acercarse como hacen siempre con las obras academicistas, que se acercan para mirar el detalle, para ver, ¿no?, todo lo que hay pintado con realismo totalmente. No, lo que tenés que hacer es dar pasos atrás, te alejás y se va armando la forma, ¿sí? Se va generando la forma. Entonces había que explicarle, ¿no?, al espectador y a la espectadora cómo hacer para ver obras nuevas. Esto es algo muy revolucionario, había sucedido desde el momento de, podríamos decir, ¿no?, del Renacimiento, que es la abundancia de obras que hay en el mundo del arte. No estaban acostumbrados a esto. ¿Por qué me tengo que alejar? Y si me acerco se ve peor, ¿no? Como que se difumina más. Bueno, había que acostumbrar el ojo. Y acá llegamos a estas mujeres, de las cuales activas en el grupo, ellas 4 fueron una de las más activas, ¿no? Mary Cassatt, Berthe Morisot, Marie Braquemont, Eva González, fueron las más activas. No vamos a llegar a ver a las 4, elegí 2, que son las 2 más destacadas. Luego en el curso de impresionismo vamos a ver todas y más de artistas, mujeres del impresionismo. Acá tenemos algo también, un paso adelante, y pensamos en estos artistas hombres que piensan en libertad, que abren la cabeza, que llaman y aceptan a estas mujeres artistas, ¿sí? Las mujeres no participaban, ¿sí?, y muy poco. Piensen que en la Academia Francesa recién en 1905 pueden ingresar las mujeres, y que estas mujeres no fueron a la Academia Francesa. Lo que sí había era profesores particulares de pintura y dibujo, en la que la mayoría, como provienen de familias burguesas, se les pagaba un profesor a las niñas o mujeres de la casa para que aprendieran a dibujar y pintar, como también a coser, como también a cocinar, es decir, como una habilidad más para recrear un poco la mente, pero no como una profesión, como gran parte de estas artistas lo comienza a ver. Quiero vivir de la pintura, lo único que quiero hacer es pintar. Hasta algunas rechazan bueno, no me quiero casar, no quiero tener hijos, quiero dedicarme de lleno a la pintura. Y los artistas del impresionismo, con mucha generosidad, Degas, Monet, Manet, las invitan y participan, en su mayoría, de todas las exposiciones impresionistas. La que no faltó a ni una exposición es Berthe Morisot, por eso se la considera la gran pintora del impresionismo. Las demás estuvieron en algunas exposiciones sí, en otras no, aparte dependiendo del año en que ingresan al grupo impresionista. Vamos a empezar con Mary Cassatt, que aparte me encanta porque cuando uno va leyendo sobre la vida de Mary Cassatt, te vas dando cuenta de que seguramente fue una mujer de armas tomar, ¿no? Un carácter. Es más, cuando empiezan a describirla, ¿no?, una mujer muy alta, con mucho porte, espalda derecha, ¿no?, unos sombreros, le encantaba usar sombreros de mucho diseño, y podríamos decir de diseño vanguardista, donde impactaba, donde la veías a Mary Cassatt. Mary Cassatt va a ingresar al grupo impresionista recién en 1876, de la mano de Degas. Por eso acá tenemos un retrato de ella que pinta Degas. Degas la conoce, se hacen amigos. Degas admira la pintura de Mary Cassatt, ¿sí? Comparten muchos momentos en el estudio. Muchos hablan de una gran amistad, otros hablan de si hubo algo de amor, no nos interesa. Sí había un gran compañerismo, ¿sí?, y admiración entre ellos. Mary Cassatt aprende mucho de Degas, es uno de sus maestros en cierta forma, y me encanta el comentario de algunos de los que hizo Degas, es: no admito que una mujer pinte tan bien. Le está dando un cumplido, pero al mismo tiempo, ¿no?, este tema de las mujeres en este mundo profesional de la pintura. Mary Cassatt proviene de una familia muy rica, de la más alta burguesía de Estados Unidos. Mary Cassatt es la única estadounidense del grupo impresionista. Nace en Pensilvania, su padre, su hermano, generadores, es decir, para que lo tengan una idea, el hermano de Mary Cassatt se convierte en el magnate ferroviario de Estados Unidos, en el gran dueño de los ferrocarriles estadounidenses, y desde muy pequeñas les habían colocado un profesor de pintura y dibujo a Mary y a sus hermanas, eran varios hermanos, para que pudieran aprender
al mismo tiempo se le permite en Pensilvania, en Estados Unidos, las mujeres ya podían entrar a la academia, así que ella va a estudiar en la academia en Pensilvania. Y va a ser algo muy interesante Mary Cassatt. Viaja con su madre y sus hermanas a Europa, en un viaje, podríamos decir hoy, de turismo, ¿no? A conocer París y otros lugares de Europa, y ahí conoce la cultura europea y al mismo tiempo le encanta viajar. Es decir, Mary Cassatt es una mujer cosmopolita. Tenemos que entender, es una mujer que cuando pudo agarró valijas y sola viajó por el mundo. Cosa que en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, una mujer no era muy común, ¿sí? Viajó por todos lados y cuando llega a España pensaba estar unos días en Madrid y se termina quedando 6 meses en España porque se vuelve loca con la obra de Velázquez, con la obra de Goya. Y cuando uno conoce Velázquez, y si no, los invito a que vean el vivo que está en YouTube y lo pueden ver abierto, de que hicimos en su momento de los secretos o los misterios de las meninas de Velázquez y sobre Velázquez. Si uno comprende a Velázquez, ente que en su último tiempo Velázquez y en estas meninas, miren, ¿no? En esta infanta, el juego que hace de pinceladas en ese adorno, ¿no? Que tiene en el vestido y en parte del vestido, Velázquez tiene pincelada impresionista. Por eso es muy común que cuando rendís exámenes, hace mucho tiempo atrás, te mostraban imágenes y vos tenías que saber de qué artista pertenecía para aprobar la materia, y siempre te adentraban, no esta obra, pero algunas obras de Velázquez no tan conocidas, que tienen una pincelada muy impresionista, y que vos la mirás y decís, ah, esto tiene que ser Monet, o esto es una obra del impresionismo, y no, es Velázquez. Velázquez eso tiene de revolucionario, por eso es un adelantado a su tiempo. Y lo que logra Mary Cassatt es verlo, lo ve, y dice esto: yo creo que aquí se aprende a pintar, se interna en el Prado, por lo hermosa y simple que es la manera de Velázquez. En simple, está hablando de la pincelada de Velázquez. Por momentos, si vos mirás en detalle obras de Velázquez, especialmente las meninas, sectores de la obra, parece que no está acabado, le falta, acá le faltó terminar. No, es lo que está así, Velázquez está aquí 400 años adelante, ¿vale? Velázquez ya está pensando, ¿no? Por eso es Velázquez, ¿no? Cuando uno tiene que entender por qué los maestros del arte, bueno, tienen lo distinto. 6 meses se va a pasar en España, va a estar en Sevilla, se va a enamorar de Goya y sus obras, de ahí se va a Italia, se instala en Roma, copia las obras de Caravaggio, luego se va a Países Bajos, está, sí, una cosmopolita total, Mary Cassatt. Luego decide instalarse en París, se hace amiga de Degas y va a haber en 1779, si no me equivoco, una gran muestra en el Museo de Artes de París, que había en ese momento, sobre estampa japonesa. Por eso es la admiración que comienza a ver por el japonismo en Francia, especialmente en París. Ustedes saben que los artistas del impresionismo aman la estampa japonesa. ¿Por qué? Porque es una forma de pintar y de producir arte que no está contaminada por todo lo que es la civilización occidental, europea, religiosa, todo lo que podemos pensar. Es algo totalmente distinto, que durante miles de años estuvo cerrado al mundo Japón, y de repente en este siglo XIX, mediados, se abre, como todos sabemos, Japón al mundo y comienza a invadir con su cultura Europa. Los artistas impresionistas revolvían la basura buscando en donde venían envueltas las piezas que venían de Japón, ¿no? Preciosas estas piezas, venían envueltas muchas veces en papeles de estampa japonés, y la gente las tiraba y se guardaba la pieza que había comprado de arte o de vajilla japonesa. Los artistas impresionistas revolvían la basura buscando esto, porque esto era oro. ¿Por qué? Porque al igual que ellos, están viendo un arte distinto, que también es lo que ellos quieren hacer, un arte distinto al académico, un arte distinto al oficial, a lo que se viene viendo que se produce
desde el Renacimiento hasta el siglo XIX en el arte europeo. Y lo que tiene la estampa japonesa de interesantísimo es la figura plana, la estilización de la figura, y algo muy interesante que tenés que mirar y mirar y mirar estampa japonesa para poder descubrirlo, tenés que mirar la yunga, tenés que mirar los kusai, tenés que mirar todo, que es nuevas perspectivas. Pintan con unas perspectivas totalmente nuevas y distintas a la que está acostumbrado el ojo europeo que miraba obra. A esto es a lo que Mary Cassatt admira y comienza a tener influencia. Entonces, los maestros como Velázquez, Goya, Degas, que va a ser su maestro también, ¿sí? Y la estampa japonesa. Por eso luego Mary Cassatt también hace una serie de estampas, se dedica a hacer estampas ella también. Bueno, vamos a ver algo de la obra de ella. Y elegí algunas, porque hay muchas. Me gusta esta. Si ustedes miran esta obra que está en el palco de la Ópera de París, es Lidia. Si ustedes observan la pincelada de Mary Cassatt, totalmente suelta y libre que realiza, al mismo tiempo los colores que aplica. El impresionismo va a tener algo nuevo, que luego los post-impresionistas lo elevan al máximo, ¿no? Un Gauguin, un Van Gogh con sus colores amarillos, azules, lo van a elevar, que es generar una nueva paleta de colores. ¿Por qué el impresionismo genera una nueva paleta de colores? Porque el artista no realiza mezclas previas, no tiene la cocina del artista. La cocina del artista que existía era para mezclar los colores y realizar, imaginemos, esos tonos de piel idealizados que, como el nacimiento de Venus de Cabanel nos mostraba. El artista impresionista no tiene tiempo de mezclar, de última lo mezcla directamente en el lienzo, lo que genera algo totalmente nuevo. Muchos de los colores se colocan de forma pura, del pomo directo al lienzo. Y de esta forma, Mary Cassatt está ya casi tocando la vanguardia. Si ustedes miran, miremos el rostro de Lidia, el pelo de Lidia, parte del cuerpo, su piel, por momentos es azul, verde, amarilla, piénsenlo, vayan viendo los colores que van viendo, ¿no? Verde, amarillo, ¿sí? Todo lo que van viendo. Es porque Mary Cassatt está yendo más allá, y acá está siendo vanguardista casi, que es la de la autonomía del color. Para dar y manejar la luz, las sombras, utiliza los mismos colores, ¿sí? Aplica el color, y de esta forma, para realizar quizás la sombra de parte del rostro y del cuerpo, tiene que usar verdes, azules, y se le mezcla con ese tono de piel que si vos la mirás decís Lidia, ¿qué era entonces? Era amarilla, pero tenía un poco de verde, ¿no? Casi un extraterrestre, ¿no? Es esto. Esto rompe todo, lo que nosotros también rompe totalmente con lo académico. Y ella fue a la academia, se estuvo estudiando en Pensilvania, en la academia. Ella sabe cómo pintar, cómo tiene que hacer esos colores para hacer las pieles, para hacer los tonos, las luces, las sombras, pero decide romperlo y aplicar esto de una forma totalmente vanguardista, ¿sí? También se difuminan las formas en esta aplicación del color. Esta me encanta, porque las mujeres impresionistas, a pesar de poder exponer con los artistas del impresionismo, por primera vez que su obra se ve al público, porque ¿qué pasaba con estas mujeres que tenían un profesor o que iban al estudio de algún profesor a estudiar pintura? Sus obras no salían al público, era para que las colgaban en la casa o las viera la familia, pero no estaba bien visto, porque ya era ser un artista profesional, y no estaba bien visto que la mujer se dedicara a pintar, era un hobby, era una forma de entretenimiento, ¿sí? Como coser, bordar. Y al mismo tiempo, estas mujeres, al estar en París y no poder ir a la academia, y en muchos estudios privados tampoco se les permitía, no podían trabajar con modelo vivo, no podían ver hombres o mujeres desnudas para poder pintar. Pintar al aire libre en ocasiones y no muy bien visto. Entonces no podían pintar al aire libre de forma muy común, ¿sí? En ocasiones Bertín Morisot lo va a lograr y vamos a ver por qué. Mary Cassatt se dedica a pintar, como gran parte de las artistas del impresionismo, vida cotidiana, ¿sí?
Ay, ahí estoy leyendo Valentina que puso un poco fobista, sí, es fobista. El fobismo, que es una de las primeras vanguardias, tiene esto de la autonomía del color, ¿sí? Lo van a empezar a utilizar los artistas del impresionismo, luego el postimpresionismo lo afianza y en la vanguardia se trabaja libremente. Entonces empiezan a pintar escenas de la vida cotidiana, escenas de la casa, pero de una forma distinta, no es un retrato de esta niña. Si ustedes miran, la gran crítica que tuvo Mary Cassatt cuando mostró esta obra fue de por qué la nena está en esa posición. Si en realidad las niñas, de bien, no pueden estar con las patas así abiertas, tiradas en el sillón, ¿no? Está a punto de dormirse, esa nena está a punto de dormirse. Eso es cuando las nenas empiezan a mirar fijo, que miran fijo, pues sí, ya está, se duerme. Está así. La posición y lo hermoso que tiene Mary Cassatt, que eso es lo admirable de sus obras, es estas perspectivas que ella utiliza, que te hace sentir que vos estás ahí. Estás a punto de ver cómo se va a dormir esta nena, porque trabaja esta idea del espectador que entra en la obra, y es parte de ese momento cotidiano, ¿no? Con el perrito ahí arriba. Y si miramos los sillones, tienen una trama muy de japonismo, de estampa japonesa. Si miramos las formas, ¿sí? Está trabajando de esta forma. Igualmente ella trabaja muy bien, Mary Cassatt, la luz. Esto parece como si hubiera un foco que está alumbrando a la nena, ¿no? Parece como si hubiera un foco directo que esté alumbrando a la nena, y en realidad es parte de cómo ella trabaja la luz. Es bellísimo. Esta obra es bella. Aparte el contraste, es ese celeste o azul, podríamos decir. Y esta me encanta. Me encanta porque se la criticaron tanto esta obra, Mary Cassatt, se la repudiaron, amoral. El baño de la niña, que nada más cotidiano es una madre bañando a su niña. Cuando en determinadas clases como la burguesía quizás no era algo que realizaba la madre, sino alguien que se encargaba de la atención de los niños y de las niñas. En este caso, Mary Cassatt toma la imagen de la maternidad. La imagen de la maternidad en la historia del arte se trabaja desde la Virgen María y el niño Jesús. Pero es la primera vez en la historia del arte que se ve a una mamá bañando a su niña. Y que para los que amamos la historia y queremos saber cómo era que se vivía en el siglo XIX, te regala unos momentos de cómo seguramente eran esas escenas cotidianas de las puertas para adentro en las casas, de cómo se bañaban, cómo eran los toilettes, cómo se vestían, ¿no? Estas escenas intimistas, podríamos decir, que son bellísimas. Y tiene una dulzura y una maternidad increíble esta obra. Tiene una luz, pero lo maravilloso es la perspectiva. Casi que podríamos decir que es una fotografía, podríamos decir, sacada, ¿no? Parado, o hasta con un dron hoy en día, ¿no? Esta idea de cambiar la perspectiva, en donde vos ves más la coronilla, la cabeza de las dos personas que el resto, y cómo trabaja el cuerpo, todo, cómo sigue utilizando esa influencia de la estampa japonesa, de los fondos, ¿sí? Son parte de esa estampa japonesa, y lo bellísima de la obra, ¿no? Mary Cassatt logra esa dulzura que está viendo. Y esta, bueno, imagínense la crítica. Si esta tuvo críticas, imagínense esta. Por supuesto que mujeres dando de mamar al niño, vírgenes Marías hay varias, ¿sí? Desde de fines de la Edad Media, ¿sí? Hay varias imágenes de la Virgen María dando de mamar al niño Jesús. Pero esto es una maternidad real. Esto es una maternidad real. Mary Cassatt lo que hace es transmitirte eso, ¿sí? Mary Cassatt fue una gran feminista. Es una mujer que decidió no casarse, no tener hijos, era una mujer que decidió, es más, apoyó luego la búsqueda del voto femenino, es decir, una mujer que podríamos decir de esas primeras militancias del feminismo. Mary Cassatt lo tuvo, estaba convencida de que ella podía vivir del mundo del arte. Al mismo tiempo tenía una familia por detrás que en cierta forma le pasaba un dinero, podía, ¿no? Pero esta obra es eso. Aparte me encanta la mirada del bebé, ¿no? Que te está mirando a vos. Esto es como las fotografías, ¿no? Cuando logran captar las fotografías, estos instantes tan bellos,
porque es bello, ¿no? De esta maternidad plena. Piensen esto, que es la primera vez que se ve una mujer real dando de mamar a su niño. No se había visto nunca. Amoral totalmente, criticado, se le ve el pecho a la señora, cómo va a ser. Pero son las escenas que pinta Mary Cassatt, ¿sí? Mary Cassatt, una artista muy admirada por el grupo impresionista y que va a ser querida por el grupo impresionista, especialmente por Degas, que es su amigo, que aparte se peleaban, se amigaban todo el tiempo, aparte con el carácter de Degas, que va a ser terrible, así que me las imagino discutiendo de las obras de arte. Pero una de las mujeres que sí estuvo de siempre en el grupo impresionista y que también quisieron mucho los artistas del impresionismo, que es Berthe Morisot, una de las consideradas grandes artistas del impresionismo por su obra de arte, por su dedicación al impresionismo. Berthe Morisot es la que, imaginemos, les organizó, porque aparte de registro y archivos y cartas y documentos, organizó todas las muestras impresionistas. Organizó, quiero decir, cual una mujer armando un Excel. ¿Sí? Imaginemos hoy una mujer armando un Excel y armando, bueno, estas son las obras que va a haber, estos son los artistas, cuántos de cada uno, vamos a ver dónde los colocamos, vamos a servir algo para tomar cuando ingresa la gente, ¿cómo? ¿Entienden? Algo de lo que Monet, Manet, Degas, Renoir ni se encargaba. Estaba Berthe Morisot detrás, así que ella estuvo desde el primer hasta la última muestra organizando y haciendo que esas muestras impresionistas fueran lo que son, que hubiera más de 400 pinturas, que se pudieran ver, que todos los artistas pudieran y artistas exponer. Y Berthe Morisot tenía mucho talento. Desde joven ella es francesa, proviene de una familia burguesa alta. Ella y su hermana les pagan un profesor que les enseña a pintar. Los padres van a ver que tienen bastante potencial las dos, las envían a París, las contratan del Louvre como copistas para que realicen copias de las obras de arte, y acá les dejo un poco las palabras que dice Joseph Benoit Guillat, que era su profesor y es la que las hizo entrar al Louvre para que sean copistas. Dice: dado el talento natural de sus hijas, era Edma y Berthe, que eran las dos hermanas, mi instrucción no las convertirá en simples pintoras de salón, sino en auténticas artistas. ¿Se da usted cuenta de lo que esto puede significar? Sería revolucionario, incluso diría que catastrófico en un entorno burgués y elitista como el suyo. Lo que le está diciendo es: señora, estas mujeres tienen un potencial increíble, pero piénselo. Su familia es una familia burguesa, de renombre, de alto, es decir, yo las quiero convertir en artistas, no en simples pintoras de hobby y de un rato. Estas mujeres tienen que exponer, tienen que estar en el salón oficial, pero aténgase a las consecuencias, ¿no? Imagínense lo que les decían a estas mujeres artistas, ¿sí? De todo. Así que Edma, su hermana, se va a correr, se va a casar, va a tener hijos y va a dejar la pintura. Y Berthe Morisot no la va a abandonar nunca, solo hasta que se queda ciega unos años antes de morir. Berthe Morisot, cuando está haciendo copias en el Museo del Louvre, Manet la ve, Edouard Manet la ve. No solo impactaba por su belleza, Berthe Morisot todos van a decir que era una mujer muy bella, por eso cuando las artistas del impresionismo la ven, muchos la toman como modelo, ¿no? Por su belleza y su... No era solo belleza, era simpatía, tenía algo, un ángel, Berthe Morisot. Y Manet la va a retratar, pero no solo la va a retratar y va a aparecer en más de 10 obras de Manet, sino que se van a hacer amigos y Manet va a admirar la obra de Berthe Morisot. Es más, él se acerca en el Louvre cuando la ve copiando, porque no puede creer lo bien que pinta esta mujer. Entonces se conocen, se hacen amigos, y va a surgir algo muy interesante, que es que las familias, ¿sí? Berthe Morisot era modelo de Manet, pero iba con su mamá al taller de Manet, no la iban a dejar sola para que fuera a modelar para Manet. Entonces empieza a surgir una especie de compañerismo, de esto de unión, ¿sí? Y va a empezar a surgir esta idea de que Berthe Morisot, como primera y única mujer, participe de las reuniones impresionistas. No en el Café Gaveau,
¿sí? Ni en el de Franquet, porque no podían las mujeres en espacio público estar reunidas con hombres, menos hablando de política, de sociedad, sino que la invitan a que los martes se juntan en la casa de los Morisot, los jueves en la casa de los Manet, y que ella pueda participar y estar. Para ella fue como, imagínense, sentada con Manet, Monet, Degas, Renoir, Pizarro, están todos ahí hablando no solo de pintura, sino también de todo, ¿no? Política, sociedad, y como va a decir ella, las reuniones fue lo mejor que me llevé. Y aparte le daban el pie a que opinara, podía participar. En estas reuniones ella conoce a Eugène Manet, que es uno de los hermanos de Manet, de Edouard Manet, y se van a terminar casando y van a tener una hija. Así que finalmente Morisot termina siendo parte de la familia Manet, ¿no? La cuñada de Edouard Manet. Vamos a ver algunas de las obras. Seleccioné algunas y ya terminamos. Día de verano. Si miramos, Morisot hace algunas obras al aire libre, al estar un poco cuidada por el grupo impresionista y ser parte de la familia de Manet, ella participaba en muchas de las pintadas al aire libre, así que va a ser partícipe y va a poder pintar. Lo que se destaca de ella es el uso del blanco que tiene, es casi como Monet en eso, es increíble cómo capta la luz, cómo capta los reflejos del sol, ¿sí? Utiliza la pincelada suelta, la pincelada libre, y va a hacer una técnica nueva que no la hace ninguno de los artistas impresionistas y recién en la vanguardia, que va a ser rayar parte de la obra, ¿sí? Rayar, eso colocaba de la pintura el óleo y luego lo rayaba con la punta de atrás del pincel, ¿sí? Con la parte del mango del pincel, para dar en algunas partes, hasta se puede ver cuando vos ves la obra en vivo de Morisot, podés ver esto, se ve como rayaduras, está hecho, es parte de su técnica y ella lo agrega como algo nuevo. Son escenas también de vida cotidiana, son escenas también al aire libre, y tiene esta bellísima que aparte está en nuestro Museo Nacional de Bellas Artes, un adelantado Schiaffino, nuestro director del Museo Nacional de Bellas Artes, de principios del siglo XX, que compra esta obra de Berthe Morisot, es decir, un visionario. No mucha gente compraba, especialmente instituciones, obras de mujeres pintoras. Así que gracias a nuestro Museo Nacional de Bellas Artes, pueden ir y verla, esta obra de Berthe Morisot, y es bellísima porque es una escena intimista, ¿no? Una escena cotidiana, de una mujer peinando a otra, puede ser una madre y una hija, pueden ser dos amigas, en la cual está realizando un peinado, y hay varias de estas obras de toilette, como se llaman, de Morisot, que te permiten ver esto, hasta los perfumes, cómo estaban vestidas, estos tesoros de la historia, ¿sí? Estos tesoros de la historia. Si ustedes miran, de fondo hay colgados abanicos, ¿no? Esta llegada del japonismo, esta llegada de la cultura japonesa trae el abanico con fuerza, con dibujos, aparte de estampa japonesa, se pone de moda, entonces los colocaban de adorno en las paredes, era como, bueno, una admiración por esta cultura. Miren la pincelada, miren el blanco, cómo lo trabaja y capta la luz, es algo increíble, es algo, bueno, para quedarse mirando y mirando. Sí, Alfonsina dice, el patrimonio que tenemos es único, piensa, somos uno de los pocos países de Latinoamérica con un Van Gogh en su museo. Bueno, y para ir cerrando, Berthe Morisot dice, no creo que exista un hombre que trate a una mujer como su igual, y es lo único que pido, porque sé de sobras mi valor. Berthe Morisot, a pesar de estar en el grupo impresionista, de ser parte, ella sentía que nunca terminaba de tener valorada, ¿no? Su obra. Va a ser una lucha eterna de estas mujeres artistas que realmente uno puede decir que recién ahora están dando victoria, porque recién ahora se las nombra, recién ahora aparecen en los libros. Piensen que cuando yo estudié, de mucho tiempo atrás, bueno, vamos a decir años, no se las nombraba. Yo no estudié a las pintoras mujeres. Yo no fui parte de esa generación, no tenía libros donde aparecieran pintoras.
Entonces, es un regalo bellísimo de la actualidad y de este momento, y se lo debemos a estas artistas mujeres. Más a Berthe Morisot, que se la considera más impresionista que los impresionistas. Y es una artista que de a poco, hacia el final de su vida, va a lograr algo de ese valor y ese reconocimiento. Esta obra que ustedes ven, en 1892, ¿sí?, fue comprada, bueno, primero ella es la primera artista mujer en tener una exposición individual en París en 1892, ¿sí? Es la única mujer artista de ese momento en tener una exposición individual. En esa exposición individual va a tener mucho éxito, y el Estado francés, al poquito tiempo, a los 2 años, le compra esta obra, ¿sí?, que hoy está en el Museo d'Orsay. Es decir, el Estado francés compró obra de Berthe Morisot. Eso es muy importante, ¿no? Esta gran dama de la pintura, como se la empieza a llamar después de esta muestra. No solo eso, no solo logra su exposición individual, sino que es la primera artista mujer que hace exposiciones en el mundo. Ella viaja a Nueva York, viaja a Londres, viaja a Bélgica, es decir, era la gran artista, ¿sí? Una artista con mucho reconocimiento comienza a tener. Lamentablemente es al final de su vida, sí, la espada es muy similar a la misma. Eso lo vamos a ver en el curso, vamos a ver esas obras de Degas. Dicen, ¿dónde se encuentra la obra de estas artistas? Además, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Acá en la Argentina, Museo Nacional de Bellas Artes, y después en el mundo están dispersas, especialmente en el Museo d'Orsay, en París, y especialmente hay mucho, ¿saben dónde? En Estados Unidos. Porque Mary Cassatt lo que va a lograr es, que era estadounidense, viajar a Estados Unidos, primero a Chicago y a Nueva York, para llevar la obra impresionista. Ella es la que contacta a los marchantes estadounidenses para llevar las obras de los impresionistas, tanto de Monet, de Manet, de Degas. Miren la figura importante de Mary Cassatt, está siendo una negociadora, era increíble. Ella es la que lleva, por eso hay mucha obra, no sé si hay alguien de Estados Unidos o que haya ido a Chicago o mismo en el Met de Nueva York. Hay mucha obra impresionista porque Mary Cassatt hizo esos primeros encuentros entre Estados Unidos y la obra impresionista, y hay obra también de Berthe Morisot y de otras artistas mujeres, porque Mary Cassatt llevaba todo, llevaba tanto Monet, Manet, Degas, como estos artistas. Cierro con estas 2 obras, y me encanta esta obra, que siempre que es el Día del Padre, la coloco, la muestro, la pongo en las redes, que es Eugène Manet, su esposo, el esposo de Berthe Morisot, y su hija. Si ustedes piensan por un momento, es la primera obra de arte de la historia, sacando algunas obras en las paredes egipcias donde se puede ver algunos faraones bailando con sus hijos, pero es la primera obra de la historia europea occidental en donde un padre está jugando con su hija, en donde se ve una escena en donde el padre está en un parque jugando con su hija. De estas hay 2 obras de este estilo de Eugène Manet, que es su esposo, jugando con su hija. Es la única. Una escena bellísima, íntima, y de mucho cariño, y de esto, de poder mostrar esto, ¿no? Que un hombre también jugaba con sus hijos, no estaba dentro de lo moralmente para mostrar, ¿no? Estas escenas tan intimistas, tan cotidianas. Y cierro con esta, me encanta esta obra de Berthe Morisot, que es la vista de París desde el Trocadero, y piensen que es una obra antes de 1889. Así era París sin la Torre Eiffel. Y me encanta que Morisot nos lo esté mostrando, porque a veces cuesta imaginarse cómo era esto antes, ¿no? ¿Vieron cuando uno viaja o cuando está o mismo en tu ciudad y pensás, ¿cómo era esto en el siglo XIX? ¿Cómo se habría sido? ¿No? Y para los historiadores y las historiadoras amamos esto, ¿no? Que nos muestren un poco de ese pasado en imagen. Y acá tenemos desde el Trocadero, que es el lugar donde comúnmente uno se para sacar las mejores vistas y mejores fotos con la Torre Eiffel, ¿no? No hay mejor lugar que el Palais de Tokio, el Trocadero, que estés ahí para sacar las mejores fotos de la Torre Eiffel. Bueno, Berthe Morisot nos muestra cómo era, ¿no? Un parque, la vista que había de fondo, ¿no? Este es el París del siglo XIX y antes de la Torre Eiffel. Bueno,
Les dejo lo último, que es la info sobre el Museo d'Orsay. Del 26 de marzo al 14 de julio va a estar festejando los 50 años del impresionismo. Si después me piden, yo les puedo pasar algunas páginas. Va a haber muestras en realidad por toda Francia de el impresionismo, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta esto y si viajan. El Museo d'Orsay va a ser algo especial, que va a ser no solo la muestra, sino que una muestra inmersiva de casi una hora, no tengo idea de cómo va a llegar a ser, de casi una hora que te traslada a esa primera exposición, a la París del siglo XIX, así que, no sé, a experimentar, el que vaya a viajar no se lo pierda. Y lo último, bueno, acá hay paso de gorra. A los que les gustó, a los que les gustó la clase, a los que estuvieron, se sintieron cómodos y sintieron un poco de esta pasión que tenemos por el arte, si quieren cooperar, si quieren dejar algo, estaría buenísimo, porque es un tiempo que compartimos y disfrutamos. Ahí les dejo el alias, y aparte el alias les sirve para que lo tengan, porque es el que utilizamos cuando quieren adquirir algunos de los cursos, o si van a adquirir algunos de los cursos que vamos a dar en abril, o quieren comprar o ya tener algunos de los cursos que ya dimos. Si entran a la web, tenemos todos los cursos, que son muchos, que estuvimos dando. Así que eso téngalo en cuenta. Bueno, no se olviden, abril vamos a arrancar el curso de impresionismo de los sábados, vamos a arrancar en la historia de la moda. Los quiero, todos los que estuvieron en la historia de la moda 1 a través del arte, los quiero acá también para ver. Y si no, todavía no estuviste en el 1, en el primero que hicimos, la primera parte, que aparte estuvo bellísimo, que estuvimos en Versalles, estuvimos con los corsets, estuvimos ahí, nos trasladamos en el tiempo. Adquiéranlo, así lo ven primero y después ven este segundo, que es casi como una continuación o un complemento de historia 1. Bueno, los que quieren, los que van a hacer 2 por 1, si tienen ganas de invitar a alguien, si a una amiga, madre, hija, prima, bienvenido sea, me avisan, manden mensaje, manden mail, si el precio del curso queda en esto, por hoy, después, bueno, va a ir cambiando, lo pueden. Así que avisen, siempre dejando sus datos, mail, dejando si quieren algún celular o número de teléfono también, que me sirve para contactar. Bueno, y ahora dejo de compartir. No.